Y avisos. ¿Qué tal? Esperamos estén teniendo un gran día. En esta ocasión en Enigma Digital tenemos una entrevista con un gran personaje, quien es Christopher Pérez, coordinador de UNAMOS en FE Zaragoza, estudiante de medicina y asimismo un activista social que está muy involucrado en la política y viene a brindarnos hoy su perspectiva juvenil en torno a la administración de las organizaciones sociales y de lo que tiene que ver del lado de los movimientos estudiantiles en general y las organizaciones estudiantiles. ¿Qué tal, Christopher? Esperamos estén teniendo un gran día y muchas gracias por estar en este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de poder vertir esta parte del conocimiento que he adquirido a lo largo de esta trayectoria. Pues antes que nada, hay una pregunta que nosotros tenemos para hacerte. Muchas ocasiones los jóvenes pensaríamos, o la generación que viene pensaría, que política y medicina muchas ocasiones están peleadas en el aspecto de que es difícil, o quizá por el desconocimiento, pensar que un doctor puede estar involucrado no solamente en el área médica, pero también en ejercer política. ¿Cuál sería tu perspectiva en torno a esto y sobre todo por qué la política también? Ok, mira, te comento que la política no es nada ajeno a las actividades sociales que cada persona vive día a día. Política, recordemos que es organización. Organización desde lo más básico que tú haces en tu día a día, te levantas, haces tu cama, te bañas, te cambias, vas a tu trabajo, a tu escuela, regresas. Eso para ti ya es una organización. Desde ahí tú puedes decir que estás haciendo política porque te estás involucrando en todos estos ámbitos en los que la sociedad también forma parte de ellos. ¿Cómo? En la escuela tú formas parte de una sociedad, tú ya estás formando parte de esos alumnos que estudian algo. En el caso de los maestros iguales, forman parte de una sociedad de la cual ya están formando algo. Los doctores no es la excepción, ya forman parte de un gremio médico, los cuales también tienen sus propias luchas, sus propias dificultades para armar todo lo que es el sistema de salud, que de por sí en México pues está muy muy descuidado. Sabemos, quizá, aunado a lo que nos mencionas, que el que esté muy descuidado el sistema de salud tiene que ver sobre todo en una gestión y Claro. de cara a cómo se lleven las cosas en materia administrativa dentro del sistema de salud de la nación. Desde tu perspectiva o en tu entorno empírico respecto a lo que has vivido, ¿qué idea tienes de cómo se administra la salud aquí en México o esa institución por lo menos? Mira, en las instituciones de salud no es la excepción en cuanto a administración en otro tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque básicamente, como lo comentábamos hace rato, los sistemas de salud se rigen por un sistema institucionalista burócrata. ¿Qué quiere decir con esto? Que vayas a donde vayas a la institución que tú fueres, te van a pedir siempre algún tipo de papel antes de recibirte. En el caso del seguro médico, como te lo comentaba, si tú vas a una institución pública, cuando tú tienes una urgencia, y no tienes afiliación hacia alguna institución, ¿qué es lo primero que te piden? Te van a pedir que copias de esto, te van a pedir identificaciones. Un documento de tal. Exactamente, muchos documentos los cuales probablemente no tengamos a la mano en ese momento. Y es ahí cuando tenemos que comparar si realmente sirve de algo tener papeles a la mano para que podamos entrar a una institución que por derecho nos debe de recibir, porque tenemos el derecho a la salud mencionado en el artículo 4 constitucional. Entonces, desde ahí creo que el hecho de hacer más burocracia en este sentido es un poco perjudicial para todos ellos, debido a que esto va a demorar mucho el tiempo en el que tú a lo mejor puedas perder la conciencia o puedas empeorar en cuanto a tu condición médica. Eso es por una parte. Y por la otra podríamos decir que las propias instituciones te van rigiendo respecto a tu localidad o donde tú vivas, un hospital, te van asignando un hospital donde probablemente no te encuentres en ese momento, en el lugar no sé, donde no puedas tú a lo mejor asistir al momento de tu urgencia, ¿no? En este caso, si tú vives en el Estado de México y te lesionas en alguna parte de la Ciudad de México, te van a decir por obligación que te tienes que ir a la institución de tu localidad, porque es ahí donde tienes tu afiliación. Entonces siento que es una parte que se tiene que agilizar más y que debemos estar conscientes ahorita con la iniciativa del IMSS Bienestar, que busca y conjunta todos estos sistemas de salud, busca unificarlos
y hacerlos universales al alcance de todos. Me parece que es una iniciativa bastante buena. Obviamente vamos empezando. Esto no se puede unificar en un solo periodo gubernamental. Es cuestión de muchísimo más tiempo. No podemos arreglar en 6, 7 años lo que 90 a 100 años han venido arrastrando ahora sí que las personas de la vieja política. Yo considero que es un tema muy importante de tratar y sobre todo tratarlo con la mente abierta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son de mente cerrada y solamente piensan en los beneficios o las perjudicaciones, pero estrictamente que se van a dar a un grupo sectorial específico. No piensan en las personas que realmente ocupamos ese seguro médico, que de verdad nos tardamos horas al momento de recibir una cita médica. Incluso esa misma cita médica nos la pueden otorgar hasta meses después. Entonces no está optimizado este sistema de salud. Es algo que se está construyendo y que va a seguir con el paso del tiempo, y es por ello que la segunda, como conocen el proyecto de la segunda construcción de la cuarta transformación, forma parte del sistema de salud de este segundo piso. Vemos que también hay varias cosas que me acaban de encantar que acabas de mencionar. Los personajes de la antigua política, de la vieja política, sabemos, como bien lo mencionabas, venimos de un proceso de alrededor de unos 100 años inclusive, pero el presidente, el titular del Ejecutivo en la actualidad menciona una división de 1940 para acá, y es lo que la mayor parte de los historiadores menciona, que es cuando se empieza a usar el modelo que se le llama neoliberal en sí, que es la privatización de todos los servicios de acceso básicos a los que la sociedad debe de tener el derecho, así de fácil, por el simple hecho de que somos seres humanos y es un derecho fundamental. Vemos que del lado del Estado, o del lado de la política y del Estado-nación, hay también una forma de organización específico, y veo que tu manera es una muy, quizás no renovada, porque no son ideas para nadie, son nuevas. El acceso a la salud gratuito para todos y con nosotros es algo que va inclusive hasta la cuestión moral universal, si le queremos decir, o por el simple hecho de que es lo básico, querer ayudar a la mayor cantidad de seres humanos. Me interesa mucho saber que en tu proceso de activismo, en tu historia de activismo, has tenido esta perspectiva. Antes que nada, ¿desde cuándo crees tú que empezaste a tener esta perspectiva general en torno a que se inclina más por un bien mayoritario en lugar de, como lo que tú mencionas, favorecer a una cuanta cúpula en específico? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero que nada tenemos que el sistema, como dices, neoliberal fue, por así decirlo, agrandado, y fue donde tuvo su mayor auge en el sexenio de nuestro queridísimo Orejas Grandes, de Carlos Salinas de Gortari, que fue donde se expropiaron la mayoría de empresas que había en el estado. Tal es el caso de Telmex, tal es ya el iba caso Pemex, de... Ya iba Pemex, teníamos a Luz y Fuerza, entonces teníamos a muchas empresas que eran del estado y que las vendió, y que esa parte pues obviamente perjudicó a la mayoría de personas de México, ¿no? En cuanto al nivel socioeconómico medio bajo, que es la mayoría de personas de México estamos, ¿no? Y eso es por una parte donde sí se perjudicó muchísimo, y la otra parte es que en la Ciudad de México, a pesar de todo esto, ha proliferado mucho el izquierdismo en la Ciudad de México específicamente. Si te das una idea, el PRD, por ejemplo, que antes sí era originalmente de izquierda, antes. Con Cuauhtémoc Cárdenas, inclusive Cuauhtémoc Cárdenas empezó a inclinar después exactamente, al otro lado de la historia, por así decirlo. Pero desde ese momento, cuando empezaron a gobernar la Ciudad de México, que fue, tú conoces quién fue el primer jefe de gobierno, por así decirlo, de la Ciudad de México, era de izquierda. Entonces desde ahí ya llevamos un avance, y si tú comparas la Ciudad de México con cualquier estado que haya gobernado, en este caso voy a mencionar un partido, por así decirlo, ¿puedo? Sí, claro, sí. En este caso el PRI, por así decirlo. Tenemos estados como por ejemplo Tabasco, que ha sido sumamente saqueado. Tenemos más estados como por ejemplo el de Chiapas, Oaxaca, que son estados realmente pobres y que se les ha brindado realmente un apoyo por parte del Estado, pero no ha sido el suficiente. Y a eso sumémosle que las personas o que los políticos que han gobernado han saqueado sus propias ciudades, sus propios estados, pues está muy muy fuerte. Y ahorita, aunado a lo que me comentaste sobre el sistema de salud, que se empieza a ver esta perspectiva de la humanización
de este derecho es realmente cuando se tiene la idea clara de que el institucionalismo va a generar más burocracia, como me lo decías, cuando en el momento en el que se acabe el decir, no, pues es que necesitas tantos papeles, sobre todo las afiliaciones que son muy importantes, ¿no? Porque dependiendo de donde tú trabajes, donde tú estudies, tienes una afiliación a un órgano de salud correspondiente. Eso creo que al momento de pensar en unificar estos sistemas, se va a optimizar y se va a revolucionar la manera de percibir los servicios de salud públicos. Porque si bien tenemos que, como comentábamos, los magistrados o las personas de alto nivel político o alto nivel socioeconómico tienen acceso a un servicio de salud superior, un servicio de salud privado donde tú puedes ir a cualquier hospital con especialidades, inclusive con equipamiento primermundista, y luego los atienden, ¿no? A comparación de que en un hospital público. Si bien contamos con ciertas infraestructuras que sí a lo mejor son de primer nivel, por ejemplo tenemos un Da Vinci en el sector público, es el único Da Vinci que existe en México, me parece, bueno, en la Ciudad de México, porque creo que hay otro en el norte, es a nivel público. Entonces siento yo que hay infraestructura, pero no la suficiente para atender a tantos mexicanos. Totalmente. ¿Y a qué crees que se atribuye eso? ¿Es acaso una falla sistemática en sí por lo que se venía viendo desde hace muchos sexenios atrás? Dicen por ahí que lo que no entiendes estás condenado a repetirlo, ¿no? Siento yo que sí ha sido una falla constante el dejar en segundo plano a la Secretaría de Salud y a la salud en general, ¿no? Pero realmente esto viene aunado al protagonismo que ha surgido por parte de la seguridad, porque la seguridad también es un ámbito muy importante. Si podemos relacionar salud con seguridad, serían dos cuestiones que son importantes a nivel no solamente nacional, no solo a nivel estatal, no solo a nivel municipal, sino a nivel internacional. Tanto así que en el caso del COVID, como no había el conocimiento suficiente al momento de la pandemia. Claro, sabíamos que era un virus, pero ¿qué afectaba? ¿Dónde afectaba? Y eso los médicos realmente tuvieron un reto muy grande al retomar y al estudiar todo este tipo de cuestiones, y la verdad es que mi reconocimiento para ellos, porque en cuestión de menos de 3 años lograron desarrollar una vacuna en comparación a otros años donde por ejemplo para el virus, X virus, de la peste negra, por así decirlo, o el del sarampión, se llevaba años descubrir cómo se afectaban las personas, ¿no? Entonces, creo que es un avance muy importante y siento que esta parte de seguridad, salud, se tiene que checar mucho más a profundidad. No solamente retomar sistemas nacionales que funcionen, sino también checar lo que funciona a nivel internacional, porque siento yo que lo podríamos adaptar a las condiciones de México y con eso poder seguir creando un progreso en la salud y en la seguridad. Totalmente. Estoy sumamente de acuerdo con lo que mencionas, de que quizás hacen las bases para empezar a ver un verdadero progreso en la materia del sistema de salud en México. Ahora, tu activismo social y de cara a lo que queríamos mencionar de UNAMOS, este tipo de organizaciones estudiantiles o juveniles que vemos que se han estado formando por, yo diría, un factor primordial para entenderlo, las redes sociales. Claro. La propagación de la información que ahorita está en auge, que cada vez va más rápido, y la forma de conocimiento que podemos tener tan fácil de otra persona que tiene los mismos gustos e intereses que nosotros para formar una organización civil sin necesidad de tanto proceso burocrático como bien lo mencionábamos previamente. Tú, por lo que has vivido dentro de tu activismo y dentro de tu manera de ver la organización estudiantil o juvenil en general para hacer política, ¿cuál crees que sea tú el papel de una buena administración ahí y cómo has tú sabido poder gestionar las cosas, sobre todo para que los intereses individuales de cada uno de los componentes se puedan coadyuvar en un interés general? Muy buena pregunta. Creo que la base principal de administrar una organización, al menos como yo lo he visto, es conocer a la gente, conocer sus iniciativas, conocer sus problemáticas. ¿Por qué? Porque así puedes armar un plan en conjunto.
No solamente hablo de una organización estudiantil, podemos hablar de cualquier organización social. Tú, al conocer las demandas de la gente, al conocer las demandas de lo que ellos quieren hacer, las iniciativas que proponen para hacer algo, creo que desde ahí partimos para hacer un movimiento sumamente grande, que las personas se sientan identificadas con el movimiento, que realmente puedan decir, es que esta organización sí me representa y yo quiero hacer esto porque esta organización me lo da. Y es cuestión de que la organización tenga y apoye en los instrumentos para que las personas que decidan ayudarnos, pues obviamente se involucren y obviamente cambien toda esta parte de, ¿cómo es? De la burocracia, o incluso levantemos la voz por cosas que han sido injustas, como te comento. Tú sabes que el gremio de los médicos ha sido sumamente recatado. Realmente, si tú eres estudiante de medicina y te enfrentas a un médico, nunca le vas a ganar al médico. El médico tiene un ego impresionante, independientemente de si va al área clínica, al área de investigación o al área de docencia. Cualquier tipo de médico, te puedo decir que a nivel general tiene un ego de primera. Y eso afecta mucho también a lo que mencionábamos sobre el derecho a la salud y el derecho a demás personas. ¿Por qué? Porque y esto es a nivel general. La imagen del médico es una imagen de superioridad por los conocimientos, porque tú ves a un médico y dices, no, pues estoy seguro con él, al momento de que me vaya a pasar algo, ¿no? Cuando realmente te das cuenta que ellos también manejan el mismo sistema de burocracia. Si tú no estás de acuerdo con ellos, estás en contra de ellos. O sea, ellos también polarizan, y siento que es una situación en la que nosotros como organización, en este caso de UNAMOS, hemos visto y hemos tratado de velar también por luchar contra estas situaciones. Ahorita mismo estamos en proliferación, en concordancia con nuestros compañeros de UNAMOS MX General, que es su coordinador nacional es Héctor Muro de Lara, un joven zacatecano muy bueno. Él está estudiando Derecho y es licenciado en Administración. Entonces, creo que por ahí, por esa parte, él nos ha estado brindando y ayudando mucho en esta parte para que esta organización en la FE Zaragoza, y no solo en la FE Zaragoza, sino en demás sitios descentralizados de la UNAM, se una y prolifere este proyecto en todas las facultades de estudios superiores, inclusive las ENES que están fuera de la zona metropolitana. Mencionaste algo previamente a lo que mencionas de coadyuvar en todas las descentralizadas de UNAM. Respecto a que todavía sigue en el gremio de la medicina el hecho de que nunca le vamos a ganar a un doctor, inclusive cuando somos los mismos estudiantes, y se supondría que en la relación doctor junto con su alumno debería de haber un vínculo de aprendizaje en general y que favorezca el conocimiento. En ese aspecto nos mencionaste que sigue habiendo todavía este estereotipo de que el doctor hasta él mismo va a concebir, o no va a concebir más bien, que un alumno pueda creer saber lo mismo que él. ¿Cuál crees tú que debería de ser la nueva modificación más allá de la unificación? ¿Cuál crees tú que sería una modificación que tú harías en torno a la perspectiva que se debe tener tanto como un alumno de un médico como el médico del alumno que está aprendiendo de él? ¿Cuál sería el cambio que crees fundamental? Claro, yo creo que el meollo o la médula espinal, como dicen los doctores de esto, es la cultura del médico, la cultura del estudiante de medicina y la cultura del médico, porque siguen muy arraigadas las culturas, pues, que proliferan desde hace miles de años, que es yo porque ya soy doctor soy superior a ti, yo porque soy estudiante nada más obedezco las órdenes del doctor, cuando realmente sabemos que no debería pasar así. Y fíjate que es contradictorio. ¿Por qué? Porque las escuelas de medicina te dicen, no, es que ustedes deben de ser un vínculo entre estudiante y profesor, o entre relación médico-paciente, deben de haber pero realmente sabemos que no es así. Realmente sabemos que tanto por el sistema de educación en México a nivel licenciatura, específicamente en medicina, no sé cómo estén las otras carreras, pero yo hablo ahora sí que de especialidad que es medicina, y también la cultura de la relación que existe entre los propios sistemas de salud es lo que ha arraigado eso. Es la que ha arraigado la cultura de que un doctor se sienta más superior a un estudiante de medicina, o que el doctor se sienta más superior a un paciente. Porque si te das cuenta, en la mayoría de instituciones de salud se actúa de una manera burocrática. Solamente te hacen unas preguntas, dicen tómate esto y hace tu diagnóstico y nos vemos la siguiente semana. Nunca le preguntas al paciente, o realmente
creo que es algo realista, que casi nunca se le pregunta al paciente, ¿usted está de acuerdo en tomar esto? ¿O usted quisiera tomar esto? O realmente siento yo que es una responsabilidad compartida, en tanto el paciente como el médico o el estudiante de medicina y el médico, según sea su caso. Y digo que es muy contradictorio porque justamente por lo que comentábamos, tuve una clase en la FES Zaragoza precisamente. Un doctor nos mencionaba, no, ustedes solamente hagan caso al doctor, pero no digan nada, porque si no se enojan y ya nos pueden sacar de la escuela. Y contradictoriamente nos enseña el tema de la imagen de ser médico, que dicen, no, es que ustedes tienen que reclamar sus derechos. O sea, es algo incongruente, ¿no? Contradictorio. Sí, exactamente, totalmente. Entonces, realmente creo que la cultura del médico tiene que cambiar, y del estudiante de medicina y del paciente también, de esas tres personas, porque son las que se van a ver involucradas en todo esto. Entonces, también es muy importante que sea involucrado, pero no solo en lo teórico, en lo práctico, porque es en lo que verdaderamente nosotros vivimos en nuestro día a día. Justamente eso tiene mucho que ver del lado de cómo las personas conciben a las organizaciones en general, el cómo se va a gestionar, por decirlo de alguna manera, el poder en una institución específica o en un sistema específico, o por decirlo en una escuela, en una facultad, como sea en general. Tiene mucho que ver del lado administrativo porque en previas entrevistas justamente nos han mencionado este punto al que tú te refieres. El vínculo es muy importante, pero un verdadero vínculo que no se quede nada más del lado teórico, o que se quede en una idea, uno que sea práctico, uno que sea tangible, en el que un alumno tenga tanto la necesidad y la capacidad de poder no hacer frente, quizá puesto que no es un ataque directo al médico, pero poder cuestionar, y del lado también de que pueda favorecer su aprendizaje, y así que inclusive el médico pueda aprender a cuestionar hasta el propio conocimiento que cree tener. De materia en esto, o aunado esto, en materia administrativa, ¿cuál sería la iniciativa que más te ha distinguido, por decirlo así, que has tenido podría ser en UNAMOS o en tu activismo social? ¿Tú cómo definirías tu manera de tener que administrarte en la materia de, en tu día a día, poder juntar a UNAMOS o poder juntar el activismo social y político con la Facultad de Medicina o con el estudio en general de la medicina, poder hacer que todo administrativamente vaya acorde para que puedas llegar a un punto en específico? Sí, sería, como lo dices, una cuestión de vinculación, pero no solamente en el sector, en este caso te voy a hablar de la UNAM, porque soy orgullosamente UNAM, de vinculación entre las tres escuelas de medicina que existen en la UNAM. Tenemos que crear un vínculo entre Facultad de Medicina, FES Zaragoza y FES Iztacala. Realmente eso nos va a ayudar a nosotros a crecer como organización estudiantil, y al momento de haber fuerza y a hacer resonar, ahora sí que las filas de UNAMOS, puede que logremos concientizar a la mayoría de la población para que podamos hacer algo. En este caso, pues sería no solamente que se siga un plan, un cronograma recto, sin escalas o no. Siento yo que eso de ser muy burócrata va a afectar mucho la relación de las personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces los planes de estudio a lo mejor y no están tan actualizados. Hay otros que los van actualizando, pero no saben cómo los tienen que estructurar. En este caso yo estoy cursando un plan de estudios reciente, que apenas es en la segunda generación que lo estamos cursando, y nos tocaron temas que teóricamente tendríamos que ver cuando ni siquiera los vimos. También la cuestión de tiempos y de agilizar ese tipo de cuestiones es importante. Yo quiero resaltar que la unión entre estas tres fuerzas para poder hacer algo, porque también la otra que nos ha marcado y estamos trabajando en ello junto con UNAMOS es el ataque de los médicos y el acoso en los hospitales a los estudiantes, no solamente a mujeres, sino también ya existe a hombres, que es una cuestión que se da constantemente, los gritos, los acosos de índole sexual y muchas otras cuestiones de maltrato en el hospital han coadyuvado a que los estudiantes de medicina deserten o caigan en depresión de manera rápida. Entonces es algo que estamos nosotros también trabajando, porque tanto la línea de los planes de estudio y las personas que hacen estos planes de estudio y que los aplican a los estudiantes cambien esa forma de cultura, cambien esa forma de ver a los estudiantes. Y por el otro lado, que también hay con los doctores, que tengamos nosotros un respaldo y nosotros podamos decir,
¿Cómo estás, estudiante de medicina que tiene sus servicios en tal hospital? ¿Necesitas ayuda? ¿Alguna persona te está acosando? Es cuestión de que la UNAM, de que a través de nosotros podamos hacer resonar a la comunidad universitaria para que la UNAM haga al respecto. Es muy bueno ver que tenemos, por decirlo, juventudes en general, las cuales están interesadas en tener este vínculo administrativo, de organización, para saber que las fallas sistemáticas, tales como lo que me mencionó, los casos de acoso en general, que lo vimos también cuando hablábamos de la política, las fallas sistemáticas provienen de una mala administración de raíz, de una mala perspectiva, de una deshumanización total, puesto que no se considera que cuando se trabaja con seres humanos, pues se trabaja con un ser humano, no con una máquina, no con un número. Para terminar o para ir cerrando la entrevista, una última pregunta que casi siempre solemos hacer es, aunado a todo esto, que creo que tu respuesta ya podría ser algo distinguible, algo predecible, a la administración por la que tú te inclinarías más, la jerarquía vertical que antes se usaba o la horizontal, que es lo que tú me estás proponiendo ahorita. Exacto. ¿Por qué crees que debe de seguirse con esa administración horizontal sin una base jerárquica marcada, sin un mandamás, sino personas que escuchen a las otras? Que si bien la respuesta puede ser algo obvia, necesitamos que la gente en general pueda comprender tu perspectiva. Claro que sí. Siento yo que este tipo de organización horizontal que estamos proponiendo y que se ha venido trabajando es más que nada por como dices, la propia humanización de los sistemas. Como tú dices, no estamos trabajando con máquinas, estamos trabajando con humanos. En la misma institución, en su antiguo régimen de vínculos marcados con las jerarquías, ha hecho que miles de personas y millones hayan sufrido muertes, hayan sufrido lesiones, hayan sufrido muchísimas cosas que no deberían de tener o que no deberían de presentarse al momento de llegar a un servicio de salud. ¿Por qué? Porque es tu derecho constitucional, es para una parte también de los derechos internacionales, ¿no? Entonces, siento que desde ahí el tener el contacto directo con el paciente es lo que hace que te humanices. Yo sé que hay muchos doctores que están en la primera línea de atención, y sé que ellos se humanizan con las personas, pero desgraciadamente el sistema de salud está tan corrompido que no les da tiempo ni siquiera de contactarse cara a cara con el paciente. Nada más hacen preguntas, checan y recetan y se van. Realmente ese contacto entre paciente y médico, esa relación entre médico y paciente, y obviamente si el doctor o el encargado de un hospital logra entender esa perspectiva, y también los secretarios de salud, sería algo muy distinto. Y en esto quiero hacer énfasis en el doctor López-Gatell. ¿Por qué? Porque él en su gestión, cuando estuvo al mando del COVID-19, podríamos decir que estuvo al pendiente. Hubo muchísimas conferencias de prensa que él solicitó y estuvo encarando a los medios de comunicación para decirles qué iba a hacer. Si bien su pronóstico pues no fue el acertado, era algo que se esperaba. ¿Por qué? Porque a nivel internacional es un virus, en una pandemia es devastador. Algo totalmente espontáneo. Exactamente. Entonces nosotros no podíamos predecir si iba a ser una tasa de mortalidad de 30,000 personas o una de 700,000, ¿no? Porque realmente es algo totalmente natural que ha pasado año con año, siglo con siglo, y que en las épocas de pandemias pues lo hemos visto, ¿no? Estoy sumamente impresionado por los avances tecnológicos que ha habido, que no hubo tantas muertes como se esperaron a nivel mundial, en el caso, por así decirlo, de países que hicieron algo verdaderamente, ¿no? México, si bien no contaba con la infraestructura inmediata, logró adaptarse a las situaciones y consiguió, a través del licenciado Marcelo Ebrard, que también fue una parte fundamental en conseguir las vacunas, sus relaciones. Fuimos de los primeros en tener las vacunas y inmunizar a los que teníamos que inmunizar primero. Porque si bien sabemos que a las personas, adultos mayores que tienen mayores factores de riesgo les afecta muchísimo más, pues obviamente ellas fueron a las primeras personas que vacunamos. ¿Para qué? Para que con sus comorbilidades, obviamente el COVID-19 pues no entrara a su organismo, y si entrara, pues obviamente esta vacuna lograra atacar de manera adecuada y no se fueran a complicaciones. Es muy interesante saber que tenemos jóvenes que están teniendo la iniciativa de querer hacer las cosas bien. Siempre hay un sector quizá que quiere hacer las cosas correctamente, siempre lo ha habido en la historia, pero sabemos que en el pasado se reprimía, o quizá en el pasado era silenciado o simplemente no se daba a ver.
Te agradecemos mucho el espacio aquí. Acabamos de ver que la administración no solamente está involucrada en un tema cerrado de empresas quizá, sino también está involucrado en el sistema de salud, en el sistema político en el que vive la sociedad, y sobre todo que hay organizaciones juveniles las cuales también están optando por una nueva perspectiva de la organización y de la administración, una horizontal, una que no sea jerárquica, con posiciones de poder en favor unos de los otros y que se formen sectores o cúpulas en general, sino un bienestar en general que favorece a cada uno de los ciudadanos mexicanos, por decirlo de alguna manera. Te agradecemos mucho el espacio y estamos muy orgullosos de todo lo que estás haciendo, y pues nada más que decir, muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias por la entrevista, es un placer. Muchas gracias.